Quiero agradecer la presencia de Rafael Solares, él es vicepresidente de ventas en Oracle México. Rafael cuenta con más de 20 años en el sector TI, ha trabajado en empresas líderes de Silicon Valley, en Miami y México. Rafael, bienvenido. Gracias. Buenas tardes a todos, ¿cómo están? ¿Bien? Muy bien. Espero que todavía tengan energía, les prometo que esto va a ser interesante, será breve, para ya poder salir al tráfico y al calor, que incluso aquí estamos mejor que allá afuera, ¿no? Bueno, el día de hoy vamos a hablar de multinube y cómo en Oracle vemos este tema, que cada vez es más relevante para las empresas, y cómo es que nosotros aportamos a este ecosistema de multinube. A ver, perdón, ahí me adelanté de más. Ahí estamos. Bueno, el día de hoy la infraestructura de TI en las empresas es cada vez más compleja, ¿sí? Por un lado tenemos miles de aplicaciones, algunas residen en máquinas virtuales, tenemos bases de datos, algunas aplicaciones ya corriendo en contenedores, integraciones, APIs, algunos ambientes serverless, que son estas nuevas formas de programar y de diseñar aplicaciones, más todas las distintas plataformas de desarrollo. Entonces, todo este ecosistema de aplicaciones se ha venido complicando con el paso de los años. Después tenemos la parte de infraestructura, que por un lado tenemos una infraestructura muy heterogénea, hablando de nubes privadas, centros de datos, toda la parte de red y de hosting, las empresas que tienen muchas sucursales, el Edge y el Internet of Things, y por supuesto las distintas nubes, como en el caso de nosotros, Cloud at Customer, que es una nube que radica en el centro de datos. Entonces, también del punto de vista de infraestructura, cada vez se vuelve más complejo que estos ambientes puedan seguir operando y sobre todo que sigan conviviendo, porque no todo se puede reemplazar de la noche a la mañana. Y después están las nubes públicas, que aquí tenemos a los 4 principales hyperscalers, y cómo todo esto en conjunto forma esta nube híbrida, como le llamamos, una nube distribuida, donde algunos activos van a estar en los centros de datos, en las distintas modalidades que ya presentamos, y algunos de ellos van a estar en las distintas nubes públicas. Ahora, ¿cómo podemos aumentar estas nubes existentes y los distintos ambientes locales? Por un lado, en las nubes públicas se convierte cada vez más compleja la interacción entre ellas. Los que tenemos ya algunos años en este negocio recordaremos cómo en el pasado se creaban estos silos de infraestructura. Estaba la torre de Unix, el mainframe, el x86, y difícilmente los datos, las aplicaciones podían convivir y podían interactuar entre ellas. Un riesgo muy grande que estamos teniendo es mover estos silos de infraestructura física a silos en la nube. Entonces, con la explosión que tuvo todo el movimiento de nubes públicas, estos silos se fueron moviendo a las nubes y muchas empresas se están dando cuenta que simplemente movieron del lugar esta ineficiencia, esta dificultad para operar. Entonces, es fundamental que la estrategia multinube de las empresas considere el intercambio de información entre ellas y sobre todo la convivencia entre ellas, porque dependiendo las características de las aplicaciones, las empresas van a seleccionar con qué nube quieren operar. Y por otro lado están los entornos locales. También cómo me hago la vida más fácil con toda la infraestructura que tengo en los centros de datos, sean data centers, sean ambientes en el Edge o Internet of Things, o sean sucursales. Y en Oracle creemos que tenemos una oferta muy competitiva para resolver este tipo de retos. Primero, empiezo por la multinube, que es lo que está arriba a la izquierda. Para nosotros, ¿qué es la multinube? Hemos visto con distintas encuestas y en nuestras distintas interacciones con los clientes que todos están optando por este tipo de ambientes. ¿Sí? Hace algunos años, cuando arrancó el movimiento de mover cargas a la nube, muchos le apostaron a un solo proveedor, pero la experiencia les ha enseñado que no necesariamente es la estrategia más inteligente, porque cada operador de nube funciona distinto, cómo tarifica, las características técnicas que tiene su nube, y dependiendo de la aplicación se empiezan a dar cuenta que existe una nube en donde
puede hacer más sentido económico o técnico. Entonces, estos ambientes multinube, la parte clave es que puedan interactuar entre ellos. Entonces, dentro de nuestra estrategia de nube, la multinube es fundamental. Y más adelante vamos a hablar un poco más al respecto. Después está la nube híbrida, que son todos estos ambientes que están on-premise, algunas cargas están en la nube y cómo pueden convivir. ¿Sí? Y dentro de nuestra estrategia también tenemos una oferta para aquellas empresas que decidan mantener dentro de su centro de datos algunos activos, por la razón que sea, ¿sí? Por soberanía de datos, por temas de latencia, por una estrategia de negocio, pero que también puedan convivir en un ambiente multinube. Para nosotros el centro de datos debe ser un nodo más de un ambiente multinube. No tiene que ser una elección. No tendrían las empresas que decidir, me quedo en mi centro de datos o me voy a la nube. Deberían convivir ambos ambientes. Después está la nube pública, ¿sí? Lo que conocemos, ¿no? Todos como nube pública o los hyperscalers, que son estos distintos centros de datos que están donde subimos las cargas o las aplicaciones. Y en este sentido, en Oracle tenemos más de 40 centros de datos alrededor del mundo. En México tenemos ya uno funcionando y a fin de año vamos a tener un segundo centro de datos. El que ya está funcionando está en Querétaro. El segundo centro de datos que vamos a abrir en 3-4 meses va a estar en Monterrey. Y eso es una gran ventaja para el mercado mexicano, porque muchas empresas son muy sensibles a los temas de soberanía de datos. Existen regulaciones que algunas industrias tienen que cumplir. Y el hecho de tener 2 centros de datos dentro del país, pues eso resuelve el tema de soberanía. Otro tema importantísimo es la latencia. Muchas aplicaciones no se han movido a la nube por un tema de latencia. Entonces, de igual forma, el tener las aplicaciones en centros de datos en México disminuye muchísimo la latencia y eso lo hemos visto ya con clientes que los hemos ayudado a moverse a Querétaro y ya estamos haciendo varios proyectos de clientes que quieren estar tanto en Querétaro como en Monterrey por temas de riesgo, ¿no? Y el último cuadrante es la nube dedicada o el Dedicated Cloud. Tenemos una oferta donde aquellos clientes que tienen necesidades muy grandes de nube, tienen infraestructuras existentes muy grandes on-premise, podemos montar una nube dedicada on-premise 100% gestionada por nosotros. ¿Sí? Entonces, imagínense que es una nube pública, pero en su centro de datos, donde el cliente se olvida de la gestión, de la operación de esa nube y opera como si estuviera en una nube pública, pero por la razón que quiera, quiere tener toda esa infraestructura en sitio. Entonces, nuestra oferta de nube considera estos 4 ambientes, que para nosotros forma parte de un ambiente multinube. Y hablábamos al principio que la estrategia multicloud es la nueva normalidad. Ya no hay empresa que esté apostándole toda su estrategia de TI a una sola nube, y aquí tenemos algunos datos que soportan esto. Según Gartner, el 81% de las organizaciones han adoptado ya una estrategia de TI multinube. S&P muestra un número similar, 76% de las empresas han adoptado este tipo de ambientes, tanto de nube híbrida como multinube. IDC, 70% de las organizaciones han adoptado estrategias de multinube o nube híbrida. Entonces, esto valida esto que en Oracle hemos descubierto. Las empresas van a trabajar con varios proveedores de nube, ahora está en nosotros facilitar esa parte. Y hablando de las estrategias multinube y cuáles son los principales drivers detrás de ellas. Aquí podemos ver en el slide, ¿no? Y no voy a leer todos, pero los principales casos de uso que están viendo nuestros clientes, el por qué adoptar estrategias multinube. Entre ellos está la redundancia del dato y el backup, la movilidad de los datos, la optimización de los costos a través de distintas nubes públicas, y este es un tema bien importante. El mercado cada vez está más educado en cómo medir qué tan eficiente está siendo una carga en una nube. Y creo que también la experiencia nos ha ayudado a todos a entender bien si realmente hace sentido tener una carga en una nube pública o en otra, ya sea por características técnicas o por temas económicos. Entonces, ahí vemos como el tercer driver, el tema de la optimización de los costos alrededor de las nubes públicas.
mitigación de riesgo, temas de expansión geográfica y también el dar soporte a las preferencias de los desarrolladores. Esos son los principales casos de uso que vemos. Ahora cambia por geografía y yo creo que esta es una fotografía interesante. Vean cómo en Estados Unidos hay algunos drivers que pesan más que otros y en regiones como la nuestra, y está como ejemplo Brasil, no necesariamente son los mismos. Entonces, temas de soberanía de datos, temas de optimización de costos, agilidad de innovación y resiliencia, eso lo vemos en todas las geografías, lo que cambia es el peso que cada una de estas organizaciones le pone para adoptar una estrategia multinube. Y bueno, vemos aquí cómo el 97% de las organizaciones está usando ya o planea utilizar herramientas de administración de nube, porque al hablar de ambientes multinube, trae el reto de cómo administro todo eso. Entonces, las herramientas de administración se vuelven fundamentales. Lo que menos queremos es que una empresa tenga que lidiar con 3, 4 consolas distintas y que no tenga una forma de tener en cualquier momento visibilidad clara de qué está pasando en todo su ambiente. Entonces, ahí vemos cómo las herramientas de administración de estas plataformas, de estos ambientes multinube, cada vez tienen más importancia. Vemos cómo el 97% de las organizaciones ya están usando o planean usar estas herramientas y cómo el 83% de las organizaciones planea usar estas conexiones entre nubes. ¿Sí? Y aquí me detengo a hablar un poco más de esto. En Oracle, como comentaba, estamos 100% a bordo de esta visión y como ejemplo, lo que hacemos es que en los centros de datos interconectamos nuestra nube con nubes de otros proveedores. ¿Sí? Tenemos varios centros de datos donde nuestra nube está conectada con Azure, con la nube de Microsoft. Y esto tiene una gran ventaja porque en un ambiente multinube, si alguno de ustedes está corriendo algunas aplicaciones en Azure, puede decidir hostear esas aplicaciones en un centro de datos donde exista una interconexión con un centro de datos de Oracle. Entonces, ustedes pueden tener la base de datos corriendo en nuestra nube, su aplicación corriendo en Azure, y como existe esta interconexión entre centro de datos, temas de latencia, temas de interconexión resultan súper transparentes. Es como si estuvieran habitando en el mismo centro de datos. Esto cada vez lo vamos a ver más y más. Hoy tenemos ya varios centros de datos interconectados con otras nubes. Los centros de datos que tenemos en México van a estar también en un futuro interconectados con otras nubes y al final el principal beneficio es para todos ustedes. ¿Sí? Los estamos ayudando a hacer una realidad su estrategia multinube, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los factores de decisión que están utilizando los clientes para adoptar estos ambientes? Primero, maximizar las fortalezas de cada proveedor. Comentábamos que cada proveedor de nube es distinto, ofrecemos cosas distintas y aquí cada vez tenemos a un mercado mucho más educado alrededor de esto. 2, reducir el riesgo de interrupciones de un solo proveedor. Yo creo que esta es una gran ventaja, ¿no? Y esto se adquiere con ambientes multinube, no solo hablando de proveedores, sino también de centros de datos. Es muy importante que todos los ambientes tengan ambientes de recuperación, porque digo, todos sabemos, ¿no? La tecnología es propensa a fallar, no importa la nube, no importa si es on-premise. Entonces, es crítico que tengan siempre ambientes de recuperación, ya sea on-premise o en cualquier hyperscaler. Número 3, temas de economía, ya lo hemos hablado, cada nube se comporta diferente, cada uno de nosotros tiene ventajas distintas, entonces es muy importante que se contemple esto como un factor de decisión. 4, que el ambiente sea abierto y flexible, que ustedes tengan la capacidad de migrar una carga de una nube a otra sin fricción. La decisión de trabajar con una nube no debe ser un candado, donde ustedes digan, ya vendí mi alma a esta nube y no voy a poder salir nunca. Entonces, es bien importante que consideren qué tanta flexibilidad, qué tanta apertura tiene su ambiente multinube para hacer eventuales movimientos. El siguiente punto es la latencia. ¿Sí? Es distinto tener todas las aplicaciones y los datos en un centro de datos, pero cuando uno está pensando en tener aplicaciones, bases de datos en distintos centros alrededor del mundo, la latencia se vuelve un tema fundamental. Entonces, aquí la cercanía de los centros de datos a donde están, ¿no? sus clientes, sus operaciones, resulta muy, muy importante. Disponibilidad regional, ¿no? Sobre todo por el tema de soberanía, industrias como la financiera,
temas gubernamentales son muy sensibles a la geografía, ¿sí? Donde radica el dato, entonces temas de soberanía son muy importantes. Y por último, relacionado con el anterior, temas de auditoría y cumplimiento. ¿Sí? Hablábamos de que hay muchas industrias que están reguladas y para poder subir cargas a la nube se tiene que pasar por un proceso de certificación de alguna entidad. Entonces, todos estos son factores que deben tomar en cuenta y en Oracle los podemos ayudar en cada uno de ellos. Tenemos experiencia con todas las industrias apoyando a los clientes a hacer tanto los procesos de cumplimiento, ¿sí? Hemos pasado ya por ellos muchas veces, como hacer todo el análisis técnico de su ambiente para poder proponerles la mejor solución. Y el otro tema son los estándares abiertos que les permitan interoperar con el resto de las nubes o con sus ambientes on-premise. Entonces, en este sentido, y empiezo por el lado izquierdo, está la interconexión con Azure que les comentaba. Tenemos ya 11 regiones interconectadas, lo cual reduce muchísimo la latencia y ustedes pueden trabajar como si fuera una misma nube. Redes privadas y públicas a menor costo. Todo el tema de conectividad es importantísimo y nuestra nube cuenta con formas de tarificar la conectividad que es muy competitiva, ¿sí? Es mucho más competitiva que otras nubes. Entonces, muchas veces el principal costo del tema de la nube es la transferencia de los datos, no es tanto el procesamiento. Y este es un tema bien importante que siempre evalúen. No es solo lo que cuesta tener, ¿no?, la carga en la nube y el número de procesadores virtuales que está utilizando, sino la transferencia de los datos, ya sea subida y bajada. Eso puede hacer que la economía de la nube y el caso que ustedes armaron en un principio cambie radicalmente. Y lo que vemos, ¿no?, con el paso de los años es que de los principales puntos de dolor que tienen los clientes son las sorpresas alrededor de la transferencia de datos y el costo que eso conlleva. Después están estándares abiertos de interoperabilidad, mucho relacionado con plataformas de desarrollo. Sí, aquí pueden ver varios en el slide, ¿no?, que ustedes tengan la capacidad de que la gente pueda desarrollar en cualquier nube siguiendo estándares y puedan cambiar si es que es necesario. Y por último, herramientas de gestión de nube que sean estándares de industria. Entonces, además de todos los temas que ya hablamos, ¿no?, muy relacionados con la economía, con la soberanía, con la economía, tiene que ver también los estándares como uno de los factores críticos a evaluar. Y aquí tenemos algunos ejemplos de conectividad de OCI, de la nube de Oracle, con distintos ambientes. Ya hablamos mucho del tema que tenemos con Azure. Tenemos una herramienta que se llama Fast Connect, que aquí lo que hacemos es crear un enlace de alta velocidad para aplicaciones muy sensibles a latencia, y el costo de esto es bajísimo comparado con otras alternativas. Entonces, esto está ayudando a que muchas aplicaciones que tienen un uso muy intensivo de la comunicación, ¿no?, y el subir y bajar datos sea mucho más competitivo que con otras nubes. Y bueno, herramientas de seguridad como Site-to-Site VPN Connection, que lo podemos hacer entre nuestra nube y distintos proveedores de nube pública. Entonces, como ven, este tema de la multinube para nosotros es un tema fundamental en nuestra estrategia y lo seguimos tanto en estándares como en herramientas de conectividad, ¿sí?, como integración del centro de datos y toda la infraestructura on-premise como un nodo más del ambiente multinube. Observabilidad, comentábamos hace un rato lo crítico que es dentro de un ambiente multinube tener herramientas que te permitan visualizar de forma sencilla todo el ambiente y no tener que tener herramientas dedicadas por nube o incluso por centro de datos. Entonces, aquí tenemos distintas herramientas como Observability, que permite integrar nubes como Azure, como Amazon, como Google, dentro de una misma pantalla y tener la visibilidad completa de todo el ambiente. Y también nubes privadas, ¿sí?, por este tema de que el centro de datos pues al final es un nodo más del ambiente. Y bueno, aquí un dato más de IDC, 77% de los responsables de la toma de decisión indican que la visibilidad integral del usuario final y el análisis de la observabilidad son fundamentales. Entonces, este tema también, un punto medular de cualquier ambiente multinube. Y por último está el tema de los servicios.
ok, ya hice todo mi análisis, ¿no? Del punto de vista económico, de conectividad, de soberanía de datos. Ahora, ¿cómo me muevo? Dentro de Oracle tenemos una variedad de servicios para ayudar a las empresas desde la planeación, ¿no? Y cómo se vería la migración de las distintas aplicaciones, cuáles se pueden llevar como están, cuáles se tienen que modernizar, porque con el paso de los años se han hecho muchos desarrollos que empiezan a tener muchas dependencias con ambientes físicos. Entonces allí es bien importante la modernización de esas aplicaciones para poder llevarlas a ambientes de nube, y en eso los podemos ayudar también. Y bueno, obviamente ver todos los aspectos de un journey to the cloud, de un viaje a la nube, desde los temas de conectividad, el onboarding, migración, entrenamiento, una vez que ya haya movido las cargas, cómo me van a acompañar en todo este proceso. Tenemos todos los servicios de punta a punta para poder acompañar a los clientes. Y les comparto, hemos hecho proyectos bien interesantes con bancos, ¿no? Y les doy algunos nombres que a lo mejor les van a sonar, pero el Banco Itaú en Brasil, el Banco de Chile, o sea, bancos muy, muy grandes, empresas aquí en México como AT&T, Sky, que hemos hecho este tipo de servicios para ayudarlos a migrar sus aplicaciones, que en algunos casos son cientos o miles de aplicaciones y bases de datos de ambientes físicos, ambientes on-premise, a la nube. Entonces, no es solo la parte de infraestructura en la nube, sino también los servicios para ayudar a que este viaje sea una realidad. Y un poco el resumen, ¿no? El futuro de las nubes debe estar abierto, no debe ser un futuro que esté bloqueado a un solo proveedor, que sea fácil de implementar, que sea la mejor estrategia multinube de su clase. Sí, en nuestro caso tenemos muchos casos de éxito donde ambientes Oracle on-premise, obviamente Oracle corre mejor sobre Oracle, entonces es muy sencillo mover ambientes on-premise a la nube con grandes ventajas económicas, que sea sencillo de presupuestar. ¿Sí? Les comentaba hace un rato que con el paso de los años muchos clientes se han llevado sorpresas del costo real de la nube. Y algunos, ¿no? Me ha tocado ver cómo han decidido incluso regresar cargas al centro de datos, porque resultó que esta promesa de economía no necesariamente está resultando. Ahí les podemos comentar que nuestra nube es muy, muy competitiva por estas diferencias que tiene en cómo tarificamos por algunos servicios que en otras nubes sí se tarifican, ¿no? Y por último, el performance, un rendimiento consistente. Cuando tenemos una red de más de 40 centros de datos alrededor del mundo y con una arquitectura adecuada, donde se tengan escenarios de recuperación en caso de que un centro de datos falle, realmente la nube se vuelve invencible. ¿Sí? Y aquí les comparto un caso y todos lo vamos a conocer. Uber, la herramienta que me atrevo a garantizar que todos tenemos en nuestro celular, el año pasado tomó la decisión de cerrar sus centros de datos. Imagínense los centros de datos de Uber, ¿sí? Para manejar el volumen de transacciones que tiene una aplicación global como es ella. Se hizo un concurso, se invitaron a varios proveedores de nube, muchos de los logos que ya vimos, y al final Uber seleccionó a Oracle como una de las nubes a las que iba a mover todos sus centros de datos locales y moverlos todos a OCI, ¿sí? ¿Qué les quiero decir con esto? La capacidad que tiene nuestra nube, el performance que tiene nuestra nube, da para atender clientes con una escalabilidad tan grande como es Uber. ¿Sí? Otro caso, NVIDIA. Creo que todos estamos familiarizados con NVIDIA, el que hace los procesadores y los GPUs, que se han puesto tan en boga por el tema de la inteligencia artificial. Buena parte de las transacciones de inteligencia artificial suceden en GPUs, por la arquitectura que tienen. NVIDIA seleccionó a Oracle como la nube para correr todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial usando GPUs. Entonces, si cualquiera de ustedes tiene una aplicación que requiera de un motor de inteligencia artificial basado en GPUs, nosotros somos la única nube que tiene procesadores NVIDIA y fue seleccionada justo por el desempeño que podemos entregar. ¿Sí? Entonces, nuestra nube puede que no haya sido la primera que llegó al mercado, pero sí les puedo decir que aprendimos de todas las experiencias de los demás para salir al mercado con una nube que es superior en performance y gracias a eso es mucho más competitiva en precio. Y eso está en México, con 2 centros de datos, uno ya operando,
otro que empezará a operar en los próximos meses, y somos el único hyperscaler de los 4 grandes que va a contar con 2 centros de datos este año. Aquí están, ¿no?, un resumen de las ubicaciones de los centros de datos. Digo, el mapa está medio extraño, ¿no?, pero del lado izquierdo del slide pueden ver América y pueden ver ahí Latinoamérica, ¿no? Ahí viene Querétaro, México 2, que va a ser el segundo centro de datos, el que va a estar en Monterrey. Tenemos centro de datos en Colombia, 2 en Brasil, 2 en Chile, además de los que están en Estados Unidos y el resto del mundo. Entonces, esta red de más de 40 centros de datos sigue creciendo. Cada mes se abren centros de datos y estamos siendo ya el hyperscaler con más presencia alrededor del mundo. Con esto termino. Espero que les haya resultado interesante. Quería darles un vistazo rápido de lo que estamos haciendo alrededor de las nubes. Todavía hay mucha gente que no nos conoce, así que los invito a que se acerquen a Oracle a conocer un poco más acerca de nuestra estrategia de nube pública. Y bueno, con gusto abrimos el micrófono para preguntas. Rafael, gracias por esta gran plática y efectivamente vamos a la sesión de preguntas y respuestas. ¿Alguien en el público que levante la mano? Ya tenemos a una participante. ¿Puedes levantar tu mano? Creí que habías levantado la mano la chica de blanco. ¿No quieres aprovechar? Bueno, acá el joven de la primera fila. Gracias. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Damián Fernández. Hola. Oye, experiencia Oracle Gobierno, digo, lo pensaba por un tema de Oracle Gobierno México. México es un tema muy crítico para gobierno, no sacar data fuera del país. ¿Qué experiencia tiene que podamos replicar el día de mañana y presentárselo al gobierno mexicano en alguna dependencia federal? Sí, muy buena. Perdón, adelante, te interrumpí. Importante saber qué hay atrás, ¿no?, para el día de mañana poder llegar con la secretaría que quieras, claro, decirle, oye, esto se puede. Normalmente el miedo es, no se puede con AWS, etc., porque no hay en México, y terminan con la que empieza con K, ¿no? ¿Qué hay ahí atrás? Sí, no, muy buena tu pregunta y es totalmente cierto. El gobierno es muy sensible al tema de la soberanía del dato y a la geografía donde va a estar radicando. Por eso cuando abrimos nuestro primer centro de datos en Querétaro, de las industrias más favorecidas por esa decisión fue gobierno. Y gracias a eso hay varias dependencias, algunos son casos públicos, por ejemplo el gobierno del estado de Querétaro. El estado de Querétaro adoptó nuestra nube como un estándar y utiliza, ¿no?, el centro de datos que tenemos ahí justamente, y se han vuelto un referente dentro de otras dependencias de gobierno de cómo sí se puede utilizar la nube cumpliendo con toda la regulación. Entonces, te invito a que si tienes más preguntas al respecto, con gusto te acerques a nosotros. Tenemos un grupo dedicado a atender gobierno y muchas dependencias están aprovechando esta ventaja que estamos ofreciendo para subir cargas a la nube, que de repente escuchamos que el gobierno a veces es un poco reacio a este tipo de tecnologías, pero créeme que cuando les entrega soluciones que les están dando ahorros al mismo tiempo que cumpliendo con la regulación, las están adoptando de forma muy rápida. Sí, yo estoy de acuerdo. O sea, muchas dependencias lo hacen por tema de compliance, tema de disponibilidad, tema de lo que tú quieras. No es que les dé miedo, lo que pasa es que tradicionalmente no lo había. Exacto, ¿no? Exactamente. Entonces, obviamente es miedo total, porque si no lo hay a carácter reconocido, entonces es alguna caja por ahí guardada que no les va a dar el servicio que están buscando. Sí, o terminan cayendo en soluciones de hosting tradicionales, ¿no? Piso blanco o servicios administrados, pero como tal no es una nube. Cuando hablamos de nube es alguien que te ofrezca todas las características, ¿no?, de escalabilidad, de poder ser flexible en la forma en que estoy tarificando, poder manejar picos de demanda, cumplir con estos temas de soberanía. Entonces, sí, en definitiva, el tener centros de datos en México está ayudando mucho al gobierno, ¿no? Sí, sin duda. Muchas gracias. De nada. Gracias. ¿Alguna otra pregunta?
porque podemos ir alternando con las preguntas que se fueron generando en la plataforma por las personas que nos están siguiendo vía streaming. Te preguntan, ¿cuál es la ventaja de tener una estrategia multinube? Bueno, creo que lo comenté durante la presentación. La principal ventaja es aprovechar las características que tiene cada proveedor de nube. No hay dos nubes iguales. Entonces, dependiendo de las características de la aplicación, pueden, ¿no?, funcionar mejor en una o en otra nube, pero como comentaba, lo más importante es que puedan convivir las distintas nubes y no crear silos. Yo creo que ese sería un gran error. Uno de los principales beneficios de adopción tiene que ver con agilidad, tiene que ver con disponibilidad, pero debería ser también el poder unificar, ¿no?, los datos para realmente aprovecharlos al máximo. Entonces, cualquier estrategia multinube debe asegurarse que todas estas nubes puedan convivir entre ellas, ¿no?, incluyendo el centro de datos, que para el caso de países como el nuestro sigue teniendo una importancia muy, muy relevante. También te preguntan, menciona, bueno, algún beneficio de tener una multinube. Bueno, ¿esto se relaciona con la pregunta anterior o te gustaría agregar algún comentario? No, yo creo que tiene que ver mucho con lo que hemos venido hablando, temas de disponibilidad, temas de economía, yo creo que esos son los principales beneficios. Tenemos a un joven que tiene una pregunta por allá. Te acercan el micrófono. Muchas gracias por participar. Hola. Hola, buenas tardes. Rafael, ¿tú conoces que en México todavía las empresas le tienen miedo a esta transformación, a esa migración? ¿Qué es lo que le recomendarías a estas empresas para acercarse a este tipo de soluciones? Sí, buena pregunta. Efectivamente, hay empresas que todavía son un poco reacias a sacar los datos de su centro de datos, y creo que tiene que ver con, creo que desconocimiento, ¿no? A veces creen que la nube es insegura. Bueno, yo les aseguro que nuestra nube es más segura que muchos centros de datos, ¿sí? Por las certificaciones, ¿no?, y el nivel de seguridad que debe tener cualquier centro de datos de Oracle, les aseguro que es mucho más segura que muchos. Entonces, creo que también hay mucho desconocimiento alrededor de seguridad, se han hecho inversiones tan grandes en los centros de datos que muchos clientes cuestionan, ¿no?, cambiar de un día para otro y mover todo, y qué hago con toda esta infraestructura. Yo por eso comenté varias veces durante mi presentación, el centro de datos debe ser un nodo más del ambiente multinube. Son pocas las empresas que se van al 100% a la nube. A menos que seas una empresa muy nueva y nazcas en la nube, empresas que tienen centro de datos casi siempre conservan algo de infraestructura y algunas aplicaciones se quedan ahí por la razón que sea, ¿no? Podemos llegar incluso a tener aplicaciones que dependen tanto del hardware donde están, ¿no?, corriendo, que no se pueden sacar, y es real, y está bien, no tiene nada de malo. Entonces, yo creo que hay mucho desconocimiento alrededor de estos temas, ¿no? Hay miedos infundados, desconocimiento sobre la economía, ¿no?, cómo se cobra. Entonces, yo creo que ahí como industria tenemos mucho trabajo que hacer en educar a todo el mercado, a perderle el miedo a la nube, a entender lo que significa, a que tú sigues siendo dueño de tus aplicaciones, de tus datos, y como lo comenté, no tiene que ser un candado. Tú en cualquier momento puedes decidir regresar tus cargas de trabajo a tu centro de datos o moverlas a otra nube, y no debería ser ese un tema. Entonces creo que mucho es por desconocimiento. Gracias. Gracias. ¿Alguien más? Si no, tenemos una pregunta por acá. ¿Qué opinas de la evolución de la multinube, sobre todo en el ámbito organizacional? Ese también es todo un tema. Se habla mucho del shadow IT, ¿no? Como estas áreas de negocio que hace algunos años realmente no tenían ni responsabilidad ni decisión sobre la compra de tecnología, a raíz de la explosión que han tenido las nubes, empieza a haber cada vez más compradores de tecnología dentro de las empresas. Y ya no es solo el área de tecnología la que a veces contrata servicios de nube. De repente encontramos áreas de marketing que dicen, me es más fácil arrancar un proyecto en un ambiente en la nube, ¿no?, a través de algún software como servicio, que correr todo el proceso interno de ir con TI y ir a buscar el presupuesto, ir a buscar el OK de seguridad. Y
se han hecho procesos tan tortuosos que las áreas, buscando agilidad, están contratando ya sus propios ambientes de nube, ¿no? Mucho es SaaS, ¿no? Sobre todo. Entonces, regresamos al tema, con esta proliferación de tomadores de decisión, que a su vez lleva a una proliferación de ambientes en la nube. Yo creo que un gran reto para las organizaciones de tecnología es cómo controlo todo ese crecimiento y que no se convierta en algo inmanejable, ¿sí? Y que pueda convivir y que cumpla con las políticas y la estrategia de la empresa. Entonces, es algo que sin duda va a seguir trayendo retos, pero es algo que llegó para quedarse y no va a cambiar, ¿no? Oye, también te preguntan, ¿tener un solo proveedor de nube limita el rendimiento al tener soluciones que no son las más ideales para el negocio? ¿Sí o no? A ver, otra vez, perdón. Dice, es que ponen aquí, contesta verdadero o falso. ¿Tener un solo proveedor de nube limita o no el rendimiento al tener soluciones que no son las más ideales para el negocio? Yo diría que sí. Yo diría que quedarse con un solo proveedor de nube sí limita mucho. Puede ser un tema de performance, puede ser un tema económico. Sí, mi respuesta, si me están preguntando un verdadero o falso. ¿Verdadero o falso? Sí. Ok, perfecto. ¿Alguien del público que desee realizar alguna pregunta? ¿No? Nos vamos todavía con las preguntas del público vía streaming. Dice, si contrato algún servicio con Oracle, quedo, digamos, entre comillas, casado con Oracle o tengo oportunidad de trabajar con otro proveedor. Sí, no, como lo he comentado, nuestra visión es abierta, ¿sí? Tan es así que tenemos esta interconexión con otras nubes, como lo comenté. Utilizamos estándares, ¿no? Desde seguridad, conectividad, herramientas de desarrollo. Entonces, no, para nosotros la nube no es un candado, tiene que ser algo abierto y flexible. Y sobre todo el cliente tiene que estar con nosotros por decisión, ¿sí? Y porque ve ventajas. Y no queremos aquí ponerle un grillete a nadie, ¿no? Características de seguridad de la multinube. Bueno, ese es todo un tema. Yo creo que los centros de datos de los hyperscalers tienen, ¿no?, todas las certificaciones necesarias hablando de seguridad. Dentro de Oracle también, ¿no?, les comparto, tenemos estos 40 centros de datos alrededor del mundo, pero también tenemos algunos centros de datos dedicados a gobiernos de algunos países, donde son de uso exclusivo de ese gobierno, que incluso tienen más seguridad que los centros de datos, digamos, generales. Entonces, para nosotros el tema de la seguridad es algo fundamental. Creo que Oracle se ha distinguido desde hace muchos años por su enfoque en la seguridad y la importancia que le ponemos a ello, y eso lo estamos llevando a nuestra oferta de nube. Bien, muchísimas gracias por la participación del público. No sé si tengan alguna pregunta antes de concluir el tema. Sí, tenemos una pregunta. Hola. 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 A ver, mi duda es, si queremos replicar, por ejemplo, almacenamiento de archivos en diferentes nubes, en cada nube le llaman diferente, ¿no? Por ejemplo, una cubeta de S3 en AWS, Object Database en alguna otra nube, ¿no? Y para ser intercompatible, ¿existen herramientas que ya estén dentro de Oracle o tendríamos que construir una solución a la medida? ¿O existe algún tercero que pueda ofrecer ese servicio de sincronización entre diferentes nubes? Sí, mira, sin ser un experto, ¿no?, en el tema de almacenamiento, que es el caso que tocas, efectivamente cada proveedor lo llamamos distinto. La oferta puede ser, ¿no?, más o menos la misma, puede tener algunas diferencias técnicas o económicas, pero digo, la mayoría de soluciones, por ejemplo, el almacenamiento, todas las nubes los tenemos y cada uno lo llamamos distinto. Nosotros tenemos algunas herramientas para que puedan convivir, ¿no?, esos ambientes, y también hay partners que también desarrollan herramientas, ¿no? Y si fuera decisión del cliente utilizar herramientas distintas a las de Oracle o a las de AWS o a las de Google, también hay muchas soluciones. Entonces, yo creo que es parte del foco que todos los proveedores tenemos en que las nubes puedan interactuar entre ellas, ¿no? También, aprovechando que veo que no hay tantas preguntas,
hago una segunda pregunta. Este es diferente, este es más por el lado de, se ha visto que el gobierno en Estados Unidos tiene cierta dirección política, la cultura tiene cierta dirección con tintes políticos y en algunas ocasiones plataformas como AWS han cortado relaciones de manera unilateral con sus clientes por tener tal vez un tinte conservador. Entonces, entendiendo que Oracle tiene también headquarters en Estados Unidos y en otros países, ¿cómo en México influencian las políticas y las decisiones que se toman en ese país, sobre todo específicamente hablando de la influencia política, más allá de lo que dice la ley, más allá de lo que se dice a nivel social? ¿Cómo impacta esas políticas extranjeras de manera local en México? Sí, esa es buena pregunta. Mira, hay regulación que saca el gobierno americano que cualquier empresa americana, sin importar en qué lugar del mundo, debe cumplir. ¿Sí? Por ejemplo, ¿no? Y esto que voy a comentar no es ningún secreto. El gobierno americano impide a empresas como nosotros hacer negocio en países que están en una lista, ¿no? Irak, ¿no? Países donde ha habido temas de terrorismo, temas de desarrollo de armas nucleares. Entonces, el gobierno americano intenta limitar el acceso a tecnología de punta en países donde se puede utilizar para alguno de estos fines, ¿no? Bélicos, contra derechos humanos, etcétera. Y la lista es pública y no es una lista que haga un proveedor de tecnología u otro, ¿sí? El gobierno dice, estos países están prohibidos, no podemos operar. Durante la administración de Trump hubo también nuevas políticas relacionadas con China, por ejemplo, ¿sí? De cómo las empresas americanas podían hacer cierto tipo de desarrollos o cierto tipo de negocio con algunas empresas chinas que impactó, ¿no? Incluso a varios clientes en México. Me tocó ver cómo algunos fueron afectados porque tenían infraestructura china donde corría cierto software que de repente dijeron, el software como es americano ya no puede ser desarrollado, ¿no? Sobre este tipo de ambientes. Entonces, más allá de eso, en Oracle no hemos visto algún impacto e incluso empresas como estas no hacen inversiones, ¿no? Como los centros de datos, que son son proyectos de muchos millones de dólares planeados muy a largo plazo, si no tuvieran la seguridad, ¿no? Que en un país como México van a poder seguir haciendo negocio. Entonces, yo por ese lado me siento muy, muy tranquilo, ¿no? Que la afinidad incluso cultural que tenemos entre México y Estados Unidos, pues estamos bien, bien alineados y empresas como esta no hacen inversiones si no tienen esta certidumbre. Entonces, ahí creo que podemos estar tranquilos. Obviamente siempre, ¿no? Tenemos que cumplir con la regulación que ponga el gobierno americano, pero más allá de estos dos temas que comenté, no veo algo adicional. Gracias. ¿Una más o es todo? Aprovechando el aire acondicionado porque Afuera sí hace está mucho duro el calor allá afuera. Sí. ¿Nada? Bueno, si no hay más, les agradezco mucho que se hayan quedado. Gracias por las preguntas y buena suerte a todos. Gracias. Rafael Solares, vicepresidente de ventas de Oracle México. Gracias por tenerte en esta edición.